una parte todos conocemos y por otra muchos de los oyentes van a desconocer seguro. Te voy a hacer una pequeña prueba. Venga. Regla número 1. Bien. Que no le dé la luz. Sí. Odia la luz brillante, sobre todo la del sol. Le Bien. podría matar. Bien. Regla número 2. Sí. Como tú has dicho, manténlo lejos del agua, que no se moje. El agua en la mano. Y regla número 3, quizá la más importante. Por mucho que llore, por mucho que te suplique, nunca, 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 nunca le des de comer después de la medianoche. ¿Me suena de algo? Me suena. ¿Os suena, verdad? Me suena de un personaje, sí, un personaje curioso, cuanto menos. Vale, pues vamos, como todos habréis adivinado, estamos hablando de, en este caso, una película de los años 80, muy conocida, del año 84, dirigida por Joe Dante, producida por, entre otros, Steven Spielberg, Los Gremlins, en la que el argumento es básicamente un inventor mediocre en fechas navideñas, le regala a su hijo va a una tienda de antigüedades de un chino muy inquietante. Bastante inquietante. Bastante. Y logra que le venda como regalo una mascota muy peculiar. Una mascota que su nombre, bueno, el nombre de la raza, de la especie, es Mogwai, que en cantonés significa espíritu maligno. Por ahí vamos bien. Vamos bien. Y este hombre le regala a su hijo al Mogwai, que le ponen de nombre Gizmo. Y ya sabéis lo que ocurre cuando las reglas se rompen. Sí, exacto. Ya sabemos por varias partes que tienes de mala película qué pasa cuando las reglas se rompen y qué consecuencias trae. Gizmo es un animalito encantador, pero se desmadra el asunto, empiezan a aparecer animalitos no tan encantadores, unos pequeños monstruos de piel verde, grandes orejas, con muy mala idea, uno con una cresta en plan punky que no ve la carita que tenía el colega. Exacto, pues esa es la película que todos conocemos. Esa historia todos lo conocemos, fue muy conocida en los años 80, 90. De hecho, yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa que esa historia es producto de Hollywood o de... Yo así lo creo todavía. Sí, y lo creo todavía. Es lógico, porque es la que lo sacó a ser famoso en todo el mundo. Pues resulta que no. ¿Ah, no? Pues no. Fíjate. El chino inquietante existe. El chino inquietante existirán, seguro. Eso sí existe. Pero bueno, claro, vamos a hablar de un término, el término gremlin, que ya de por sí tiene su historia, porque el origen del término tiene hay una controversia en cuanto a su origen. Hay quienes defienden que proviene de un antiguo término británico, gremian, que significa reventar, fastidiar o enojar. Que también fastidian y enojan unos pocos los bichitos esos. Y sobre todo lo de fastidiar y reventar lo vamos a entender después mejor. Bien, vale. Otros dicen que proviene de un verbo germano que de traducción así un poco no está muy bien, pero vamos, el término es griemelen o gremelen. Etimológicamente pues puede. Y otros hablan de una palabra de origen gaélico que es gruaimin, cuya traducción sería pequeño malhumorado. Hombre, mal humor tenía los bichos. También podría ser. Bueno, el término gremlin, aunque repetimos, lo conocemos desde los años 80 por la película, se comenzó a utilizar en el argot de los aviadores. Es un término muy asociado a los aviadores de la RAF, de la Royal Air Force. En los años 40 se empezó a hablar de él, pero su primera referencia es del año 1929. ¿Tan lejos en el tiempo? Tan lejos en el tiempo. Te explico por qué. Porque en el año 1918, en la revista Royal Air Force Journal, Hubert Griffith explica que esa creencia en los gremlins se remonta incluso a la Primera Guerra Mundial.
Hay un poema publicado el 10 de abril del 29 en la revista Aeroplane, que también circuló por la RAF, y os voy a leer así básicamente. Es un poemita que dice, es del 29, claro. Sí. Dice: esta es la historia de los Gremlins como la cuenta la PRU. La PRU eran los aviones de reconocimiento fotográfico que iban a hacer... Pues esos aviones eran los que en teoría empezaron a sufrir ciertas anomalías. Dice: esta es la historia de los Gremlins como la cuenta la PRU. Y créeme, Patán, que es cierta. Cuando estés a 7 millas de altura en el cielo, lo que es un infierno en soledad, y estés a 50 bajo cero, lo que no es precisamente calor, cuando estés congelado y azul como tu Spitfire, cuando estés a miles de millas de ninguna parte y no haya nada más debajo que la bebida, entonces verás a los Gremlins, verdes, amarillentos y dorados, masculinos, femeninos y asexuados, Gremlins jóvenes y también viejos. No es bueno intentar esquivarles. Lo que has aprendido en la base no te ayudará a librarte de un Gremlin, aunque te eleves, bajes o zigzaguees. El blanco meneará la punta de tus alas, los machos removerán tus mapas, los verdes se beberán tu anticongelante, las hembras agitarán tus alerones, los rosas se subirán a tu impermeable, harán piruetas sobre tu hélice. Hay un Gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón, doblarán, romperán y destrozarán, meterán horquillas entre tus llantas. Y esta es la historia de los Gremlins, probablemente rara e inusual para muchos, pero un hecho, a pesar de todo, para unos pocos. Eso curioso. Se contaba en el año 29. Qué curioso. Claro, lo que cuentan es, y de lo que habla, es de unos seres que lo que hacían era sabotear y provocar... atacar en vuelo a los aviones para provocar accidentes. La siguiente historia, que es de John Larmin, un piloto de la época, de los años 40, también decía: comencé a oír hablar sobre los Gremlins cuando tenía 8 años. Corría el año 1940 y la batalla de Inglaterra se disputaba sobre Kent. Mi viejo tío Alf me habló sobre ellos. La historia se la había contado un piloto de la RAF, que se hallaba recuperándose de un accidente causado por los Gremlins que habían saboteado su sistema de combustible del Spitfire. La creencia en estos animalitos se popularizó sobre todo, aunque hay referencias desde los años 20, se popularizó sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, los de la RAF achacaban a estas criaturas la responsabilidad de todos aquellos accidentes inexplicables que había aéreos, y se les suponía, además, era muy curioso porque los británicos le suponían a estos Gremlins afinidad con el enemigo. Decían: estos animalitos están contra nosotros porque nos están destrozando los aviones. Lo curioso del asunto es que poco a poco se descubrió que los del otro bando también decían que había Gremlins. Narraban historias de los mismos animalitos que también atacaban sus aviones y los saboteaban. Curioso porque, claro, dos bandos contrapuestos y todos decían lo mismo. ¿Y alguien investigó el origen de estos curiosos animalitos? Claro, verá, los que más encuentros tuvieron con estos Gremlins eran los pilotos de prueba y los aviones y los cazas. Hablaban de aspecto de Gremlins como animalitos como gnomos, horrendos, muy feos, que lo que hacían era que se encargaban de destrozar las turbinas y el motor de los aviones en pleno vuelo para que colisionaran. Vamos, testimonios hay muchísimos de la época. Por ejemplo, seres que aparecían de entre las nubes y caían en picado sobre el morro del avión. Incluso hablaban de distintos tipos de Gremlins, unos comunes y otros que aparecían a más altura. Y esto de la altura es importante por lo que vamos a comentar después. Hay unos que son los comunes en vuelo normal y otros los que aparecían a una altitud de unos 10.000 pies, que decían que eran los más peligrosos. Claro,
ya se recogían incluso, como ya te he dicho, hasta en la Primera Guerra Mundial, pero muchos empezaron a hablar de haberlos visto físicamente, porque se les achacaba, muchos los achacaban, pero porque había fallos en los aviones y los achacaban como era como una leyenda, digamos, pero había otros que empezaron a decir que es que los veían físicamente. Por ejemplo, un tripulante juró haber visto uno antes de que una avería en su bombardero B-25 provocó su regreso a la base. Y es que cuenta incluso que describió como en una ocasión encontró un cable partido, pero un cable con visibles marcas de dientes. No solo eso, sino que el cable donde estaba esa marca de dientes era una parte inaccesible del avión, no era una zona muy accesible. Sí. Pero es más, dice que asegura que haber escuchado una voz así cavernosa, inquietante, como el chino de la tienda, que le dijo... de la tienda. El chino inquietante. ya se me ha quedado esta noche el chino inquietante, ¿eh? Y esa voz le dijo: ¿cuántas veces debo decirte que obedezcas órdenes y no te metas en lo que no sabes hacer? Así es como se hace. En ese momento oyó un nuevo ruido y oyó como otro cable se partía en ese mismo instante. ¿Qué es lo que ocurre? Que los críticos, claro, esto es real, es una leyenda urbana, es muy difícil de creer, lógicamente. Los críticos lo que argumentaron es que el estrés del combate, incluso, y por eso decía yo lo de la altitud, la falta de oxígeno a gran altura, que podían causar alucinaciones a los pilotos, que ellos en un momento dado de estrés máximo en el que ven que el avión falla o que tienen riesgo de colisión, pues que pudieran ver lo que no existía. Tener esa alucinación, ¿no? Exacto. Incluso hay expertos en folclore, como John Heisen, que dijo que el Gremlin, curiosamente, ha sido producto de la época de la maquinaria aérea. Es decir, la fiabilidad de los aviones en esa época no era la misma que ahora. Hombre, claro. Había muchos más fallos y es como una forma de justificar esos fallos mecánicos que había en esa época, tanto porque no estaban tan preparados como ahora. Otra curiosidad, hubo pilotos que, como forma de exorcizar esa amenaza, digamos, crearon unos peluches, unos animalitos, gremlins, y los llevaban en la cabina del avión como forma... Ya está el lío. Como forma de, según ellos, congraciarse con esos animalitos para que no le hicieran... Mira, te llevo. Mira, guapetón. Llevo un primo tuyo. No me hagas nada. Exacto. Como te decía antes, una de las cosas que chocó bastante a quienes investigaron ese tema es la similitud de cuando hablaban de lo que habían visto cada uno. Casi todos los testimonios eran los mismos, pero los mismos ya no solo de compañeros sino de distintos bandos. Contaban la historia y casi todos decían que eran unas criaturas que medían aproximadamente unos 40 centímetros, que tenían sus cabezas y orejas de tamaño bastante grande y con una sonrisa siniestra que dejaba ver unos colmillos enormes. Eso era lo que casi todos contaban. Y es curioso. Sobre los gremlins. Sobre esos gremlins. Qué curioso. Claro, por ejemplo, si ya no salimos del ámbito de la aviación, un escritor bastante conocido, Roald Dahl, el autor de Charlie la fábrica de chocolate, Matilda y otros cuentos infantiles, escribió, que eso tampoco creo yo que yo no lo sabía desde luego, en el año 1943 escribió un cuento infantil llamado Los Gremlins, en el que hablaba de gremlins masculinos, gremlins femeninos, y se lo dio a la Disney para que hicieran una película ya en el año 43. Y a partir de ahí ya pueden estos líos. La película no se hizo, pero sí que salió un relato en la revista Cosmopolitan. Y a partir de ahí, claro, también tuvo su repercusión.
Otra curiosidad, no sé si os acordaréis, vamos, de la serie seguro, el capítulo ya es más difícil. La famosa serie Los límites de la realidad, de Twilight Zone. La recuerdo, lo he visto bastantes capítulos. Pues un episodio del año 1963, titulado Pesadilla a 20.000 pies, que fue dirigido además por Richard Donner, y el protagonista era William Shatner. ¿Te suena William Shatner? Creo haberlo visto. Si eres un poquito friki de alguna saga así... Creo haberlo visto. Jesús es friki de cualquier saga. Yo soy un poquitín William friki. Shatner es el Capitán Kirk de Star Trek. Pues bien, sí, claro. ¿Vale? Sí, ese hombre es el que protagonizaba, claro. ese actor protagonizaba ese capítulo en el que... Ya sé cuál es. Ya tengo el capítulo en la cabeza. Ahora sí lo tengo. Sí, ya lo tengo. Un vuelo en el que de repente este hombre ve por la ventanilla un animalito y él se vuelve loco diciendo que ahí hay un bicho raro que está... Y nadie le cree, lo toman por loco, incluso él intenta disparar por la ventana, que claro, puede provocar una catástrofe, lo toman por loco. Y él hablaba ahí del famoso gremlin. Otro uso que se le ha dado ya más recientemente al término gremlin, ya te digo, porque aparte de la película, como veis, el término gremlin está bastante extendido en otros ámbitos. Hay un ámbito, y además, como sabéis, a mí me encanta el tema de los libros y demás, pues hay un término, el término gremlin se ha incorporado a la jerga de las editoriales y de las imprentas. Curioso, porque también guarda relación con todo esto, claro. Sobre todo para referirse a aquellas faltas de ortografía, de gramática, o los errores tipográficos, pero aquellos que una vez que ya se ha corregido y vuelto a corregir y vuelto a corregir y vuelto a corregir un texto, cuando ya en el camino entre el corrector, que ya lo ha corregido 1000 veces, y la imprenta, aparece de repente un fallito. A eso se le llama como la mano del gremlin. Pues vaya tela. Bueno, y sobre su existencia, ¿existen, no existen? ¿Leyenda urbana? Los testimonios son muy flojitos. No hay ninguna, ni testimonio gráfico, ni nada. Lo único que sí, que coinciden, es cierto que coinciden las descripciones que dan personas totalmente distintas, de distintos bandos y de distintos... Pero claro, si estamos hablando que desde el año 29 ya se está hablando de este término, en el año 29 los aviadores, respecto a la Primera Guerra Mundial y todo, pues... Pero vamos, son mucho más... fácil que existan los de la tienda del chino que los de los aviones. Bueno, Ismael, pues muchísimas gracias por el no conocía yo el caso ese de los gremlins en esa versión, quiero decir, sobre esa especie de posibles espíritus, que también es muy cierta la explicación que da. Puede ser que sea ese estrés al cual se somete el piloto, que pueda haber una serie de luces y a partir de ahí es la más lógica, claro, pero de todas formas, cuando tú decías lo del mordisquito ese a lo del... me resulta curioso, porque ahí... El testimonio ese existe. Otra cosa, claro. Sí. ¿No sería alguien que le interesaba por lo que sea alimentar esa leyenda? Porque también el bando contrario podría oír la misma y asustarse un poquitín cuando estuviera a esos metros de altura. Podría ser, por bueno. supuesto.